El señor coronel Eduardo Horacio Kundins, que además es socio y amigo, me jugó una mala pesada, me trajo su currículum que tiene doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, magíster en Estrategia y Geopolítica en la Universidad del Ejército Argentino, fue director del Centro de Estudios Institucionales de la Defensa y la Integración Regional del Círculo de Legisladores del Congreso de la Nación Argentina entre el año 2009 y 2016. Es director y conductor del ciclo multimedia programa de radio Cascos Azules, con muchísimo éxito, observador militar en la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, y hoy presenta el libro La posibilidad de la paz, que lo tenemos acá. Está acompañado por Mariano González Lacroix, politólogo, magíster en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa, magíster en Conflictos Internacionales por la Universidad de Estudios de Hemisféricos William Perry, ¿está bien lo que estoy diciendo? Magíster en Conflictos Internacionales por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Defensa Nacional, docente universitario en Historia Política Argentina, Historia Política Latinoamericana, Seminario de Investigación y Políticas de Seguridad y Defensa, investigador en Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad Internacional, director del multimedio Zona Militar, que es el medio de mayor audiencia vinculado a la defensa de habla hispana, con 9 millones de visitas por mes. Autor de diferentes obras digitales en papel en torno a la comunicación, seguridad internacional y análisis de capacidades militares. También nos acompaña el general de brigada retirado Rafael José Barni, es oficial de Estado Mayor, licenciado en Estrategia y Organización y magíster en Historia de la Guerra. Se desempeñó como observador militar en las alturas del Golán y oficial de operaciones en el sur del Líbano. Señor general, no le tocó una zona fácil. Fue jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 15, fue designado como jefe del Batallón Angola, misión que luego fue cancelada por nuestro país. Fue jefe de la Fuerza de Tareas 8 y 9 en Chipre. Con el grado de coronel se desempeñó como agregado militar adjunto en Estados Unidos entre los años 2000 y 2002. Con el grado de general se desempeñó como comandante del Comando Logístico de Material, comandante de Educación y Doctrina y comandante de la Fuerza de Naciones Unidas en Chipre. Fue presidente del Instituto Argentino de Historia Militar entre los años 2016 y 2022. Es académico de número de la Academia Sanmartiniana de la Historia y coautor de algunos libros de historia militar y de defensa nacional. Señor coronel, el auditorio está a su disposición. Le doy la palabra a Mariano. Bueno, gracias Eduardo, colega y amigo. Menciona en el libro que se han obtenido más elogios de nuestras fuerzas de paz por parte de países extranjeros que en el país. Esto es muy cierto. Yo siempre cuento de que a mí me llamaron para hablar de mi experiencia como Force Commander 2 años después que me retiré. Es decir, en vez de llamarme para que produzca un informe, para que vuelque las experiencias, me invitaron de la Universidad Kennedy y después del Rotary Club. Y 2 años después me llamaron del CAECOPAS, que es el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas, donde me tendría que haber llamado primero, pero es una realidad. Es una realidad de que las Fuerzas Armadas y las misiones de paz son más ponderadas en el exterior que en el propio país. En alguna de las entrevistas que me ha hecho mi amigo Kundins y que lo relata en el libro, transcribe lo que yo le dije, porque lo he vivido, de que normalmente cuando los políticos argentinos o los economistas o los diplomáticos salen afuera para negociar, para conversar, para hablar, lo primero que ponen arriba de la mesa como carta de presentación es las misiones de paz de la República Argentina.
¿Y por qué lo hacen? Y porque saben de que es un instrumento confiable que le da prestigio y credibilidad al comienzo de las negociaciones. Y esto lo digo no porque me lo contaron, sino porque siendo adjunto en la agregaduría militar en Washington, pude ver cómo preparaban la agenda de la visita del presidente de la Rúa al presidente Bush hijo, en donde el primer tema que iba a tratar fue las misiones de paz. No sé qué trataron después, pero el primer punto fue las misiones de paz de la República Argentina. Anécdota de lo que realmente vale nuestra gente en el exterior y así es valorada. Estaba de comandante en Chipre cuando se produce la guerra entre las fuerzas de defensa israelí y Hezbollah 2006 en el sur del Líbano. Todo el Líbano bloqueado marítimamente, bloqueado el aeropuerto de Beirut, tuvimos que evacuar a todos los civiles de la misión de UNIFIL y una cuestión curiosa, plena guerra, pleno enfrentamiento, el primer ministro libanés es convocado a Roma para ver si se puede hacer la paz o la pausa de fuego en este conflicto. En el Mediterráneo habían portaaviones franceses y americanos, pero el primer ministro dijo: yo quiero que me saquen de acá, de Beirut, en un helicóptero argentino de los que está en Chipre. Y tenía helicópteros de mejor calidad y tecnología que los UH que teníamos en Chipre. A mí me ocasionó una serie de contactos, tuve que hablar con el canciller nuestro en Argentina, él tuvo que hablar con el presidente, tuve que hablar con Naciones Unidas de Nueva York porque los helicópteros por contrato no podían salir de la isla. Pero además no eran helicópteros aptos para volar sobre el mar. No sabíamos la calidad del combustible que había o no, todo un problema. Siniora, ese era el nombre del primer ministro, voló en el helicóptero, lo recibí en Lárnaca, lo embarqué en un avión y lo mandé a Roma. Y después lo recibí y lo mandé de vuelta. Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero mencionar? Es que el primer ministro libanés dijo: solamente me sacan de Beirut en un helicóptero argentino. Pero marcan los extremos de esa posibilidad de la paz. Hace miles de años Platón escribió: solo los muertos han visto el final de la guerra. Y en el otro extremo, en la otra punta, se para Mahatma Gandhi y dice que no hay camino para la paz, porque la paz es el camino. Nada más. Yo quiero sobreponerme a la emoción, primero de estar con dos personas a las que yo respeto profundamente y quizá por eso están hoy acá acompañándome. Pero quiero ser un poco brutal en lo que quiero expresar y contarle un poco los entretelones, lo que no está escrito. El libro es un grito desesperado de lo que es lo militar, fundamentalmente la defensa, y por eso acepto, admito y constato que realmente es eso, la Argentina que está subdefendida, subfinanciada, y hay un prejuicio y un desprestigio sistemático provocado por parte de muchos que hoy, esta semana, estas últimas 3 semanas es fácil decirlo, es más fácil decirlo, pero no escapa a quienes nos están acompañando hoy que esto se escribió en esa trastienda, en aquel entonces en que el sufrimiento diario de todo aquel que en algún momento lució un uniforme, lo ha sufrido. Y resulta que el desprestigio sistemático, sostenido, vivo. Yo iba a iniciar esta presentación con la imagen, porque esto también es una deformación profesional que yo poseo en la pedagogía, en tratar de, queriendo ser profesor y en ser suficientemente explícito, iba a traer la ardilla de la era del hielo.
que permite esta sonrisa cuando él ya apoya ese fruto que quería poner, no es la bellota. La bellota. Esto también es un arbitrio. Y comienza la rajadura, y esa es la grieta. Esa grieta incontenible que empezó, a mi criterio, en los 70, y que demuestra de algún modo que es imprescindible en lo que es la filosofía que de algún modo se impuso en buena parte del mundo, ese ideal marxista del liderazgo que requiere una divisoria de la sociedad. Por algo, cuando querían ofender a nuestros, iba a decir soldados, a nuestros jugadores de fútbol que vinieron de ganar el Mundial, los tildaron de desclasados, porque justamente el no responder a una clase, se cae todo un andamiaje de divisoria, esa divisoria que uno provoca para debilitar y genera este tipo de inconvenientes. Ahora, como las clases aparentemente dejaron de existir en esos términos decimonónicos, pareciera que tenemos que encontrar otra divisoria, y salió el tema de género. Pero esto es tan solo una hipótesis que de algún modo subyace, porque tampoco les quiero contar el libro, sino un poco los entretelones de lo que hemos ido sufriendo. En una presentación de un libro en el Círculo Militar se decía que las producciones de aquel entonces, desde los 70 para acá, eran en una proporción de 700 a 70. Una relación realmente importante, significativa, en cuanto a que no ha habido una producción literaria que de algún modo intente, ya no digo justificar errores y ningún tipo de problema que uno pueda detectar, sino las explicaciones de que realmente estamos en una guerra. Cuando un presidente, antes de ser electo, dijo que lo que se vivió fue una guerra, y yo creo que estoy convencido que las guerras ya no son como eran antes, la desesperación es que necesitamos un estilo de Fuerzas Armadas, una vocación de no violencia que de algún modo puede contrastar y llama la atención de lo que puede ser justamente el título de la obra. La defensa ha sido subcomunicada. De algún modo no lo trajo él, se lo traje yo, el libro que publicó, y el honor de también contar la historia y la posibilidad de que tengamos a alguien que, contando la historia, no cuente solamente un lado de lo que ha sucedido, contar la historia completa. Hoy por hoy, una de las palabras que yo más he usado es la visibilización. He tratado de que se visibilice a ese soldado que está escondido y demorado y castigado y olvidado, que esto debe ser lo más grave. No mató tanto Malvinas como sí mató la indiferencia que se ha tenido de esa gente. Y la sola mención de un uniforme es justamente casi agraviante. Hablar de uniforme es hablar de represión, hablar de dictadura, hablar de esa tergiversación deliberada que me estaba llamando, me pidió que justamente uno gritara, por eso digo de un grito desesperado. Y en una conversación con un catedrático afamado brasileño, me dice: Eduardo, vos no podés tener fuerzas armadas para hacer misiones de paz. Pero tal es la desesperación, inclusive, y lo voy a decir con todo respeto, porque siempre me olvido el nombre, pero es un diplomático, sale el suegro de Pampita, se me fue el nombre, García Moritán. Cuando estábamos en el CARI tratando de diseñar cómo debía ser la política de defensa y cómo evidentemente estábamos definiendo este palacio 60 años atrás, en que el merecimiento natural que tenían las Fuerzas Armadas era este palacio.
y que hoy el esfuerzo que tiene que hacer mi brigadier acá para tratar de sostener esto es impensable, pero eso es la abandónica política, el abandónico gobierno. Y cuando yo hablo de política y critico a la política, créanme que esto lo tengo no solamente pensado y escrito, sino que está difundido y es público. Y cuando critiqué la política lo hice desde el círculo de legisladores. Y cuando critico lo militar lo hago también con el amor que uno tiene por lo que más quiere. Yo hay veces que hasta a mi ahijado y a mis hijos le digo, ojalá que lo peor que te toque en la vida sea pasar por mí, es decir, que el más riguroso sea uno. Y con ese dolor salió esto y pido las disculpas porque me da una enorme emoción que quizá hayan comprendido un poco este escrito, porque es un lenguaje críptico. Yo, al tener un programa de radio, siendo militar y teniendo que de algún modo cubrirme de toda la cantidad de cancelaciones y de censuras que he tenido, porque esto podía afectar también el relato que hemos vivido hasta hace muy poco, el neologismo era de todos los días. La palabra extraña, con lo cual yo anticipo una disculpa de algunas que se van a encontrar ahí. Pero era de vuelta, esa desesperación de decir las verdades, pero con palabras un poco suavizadas. Mil cosas más para comentar, le asigno más importancia a alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacer, y les agradezco a quienes me han acompañado y por supuesto al Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas que nos ha dado la posibilidad de reunirnos en un día complicado. Gracias a todos.